Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se mostrará a continuación un video sobre cómo calcular un balance de materia en un sistema de humidificación de aire. El problema está planteado de la siguiente manera. Se requiere humidificar 800 metros cúbicos de aire que están a 20 grados centígrados y 50% de humedad relativa, para obtener un aire con una humedad de 0.02. La humidificación se hará inyectando vapor saturado directamente en una cámara de mezcla. Calcule la cantidad de vapor requerido suponiendo que la presión absoluta es de una atmósfera. Ahora, por medio de una hoja de cálculo en Excel, procedemos a resolver el balance. Primero tenemos que representar el modelo visualmente mediante un dibujo sencillo correspondiente a lo que está descrito en el problema. Ahora procedemos a introducir los datos que nos ayuden a plantear las ecuaciones. En la corriente de entrada 1, el aire que deseamos humidificar entra a 20 grados centígrados con 50% de humedad relativa. En esta corriente alimentamos con un flujo volumétrico igual a 800 metros cúbicos por hora. Y en la corriente 2, que es la corriente que obtenemos después de la humidificación del aire, tenemos que la humedad absoluta es igual a 0.02. De esta manera decimos que el aire que entra en la corriente 1 debe tener una humedad mayor en la corriente 2, que es la salida, y la corriente 3 nos indica que es el vapor saturado que entra al sistema para humidificar el aire más seco en la entrada. Ahora podemos plantear un balance general para el sistema. El flujo másico en la corriente 1 más el flujo másico en la corriente 2 es igual al flujo másico en la corriente 3. Esto nos dice el balance general. Y el balance para las corrientes gaseosas 1 y 2 establece que la masa de aire seco más el producto de la misma con la humedad absoluta del aire en esa corriente nos da el flujo másico para las mismas corrientes. Para conocer la masa de aire seco MA utilizaremos esta ecuación, que nos dice que la masa de aire seco es igual al flujo volumétrico en la corriente 1 entre el volumen húmedo de la misma corriente, ya que el flujo volumétrico está en la corriente 1 y es dato, por eso utilizamos de igual manera el volumen húmedo para la misma corriente. Para poder calcular el volumen húmedo de la corriente 1 necesitamos conocer primero el volumen de aire seco, el volumen saturado y la humedad de saturación dadas en la corriente 1. Para sustituir en esta ecuación que es la diferencia del volumen saturado menos el volumen de aire seco entre la humedad de saturación por la humedad absoluta en la corriente 1 más el volumen de aire seco en esa corriente. Para encontrar las variables antes mencionadas, haremos uso de una carta de humedad construida en términos de una atmósfera de presión. Esta gráfica nos muestra la curva de saturación, humedades relativas, volumen de aire seco y volumen saturado en un intervalo de temperaturas que va desde 0 hasta los 100 grados Celsius. Para obtener el valor de humedad absoluta del aire en la corriente 1, trazamos una recta vertical en 20 grados Celsius hasta alcanzar la curva del 50% de humedad relativa. Posteriormente trazamos una recta horizontal desde el punto en que toca la curva del 50% hacia la derecha para leer la humedad absoluta a estas condiciones, la cual es de 0.0075 aproximadamente. Para obtener la humedad de saturación, prolongamos la línea recta en 20 grados Celsius. En el punto donde la recta vertical toca la curva de saturación o la curva del 100% de humedad, nos desplazamos hacia la derecha y leemos en la gráfica la humedad de saturación YS.
que es de aproximadamente 0.015. Ahora, de manera similar, para encontrar volumen de aire seco y volumen saturado, al tocar las curvas nos desplazamos hacia la izquierda y leemos en la gráfica. Para el volumen de aire seco tenemos que el valor es de 0.83 aproximadamente, y para la curva del volumen saturado tenemos que es de 0.85. Ahora que tenemos estos datos, podemos calcular el volumen húmedo sustituyendo en la ecuación antes dada. Hacemos lo mismo para encontrar la masa de aire seco, sustituimos en la ecuación anterior. Que es el flujo volumétrico de la corriente 1 entre el volumen húmedo de la corriente, que es el que acabamos de calcular. Ahora, ya que tenemos la masa de aire seco, podemos calcular el flujo másico en la corriente 1 y en la corriente 2. Únicamente nos queda despejar del balance general el valor para la corriente 3, que es el vapor saturado que entra al sistema de humidificación, que es igual al flujo másico en la corriente 2 menos el flujo másico en la corriente 1. Ahora sabemos que la cantidad requerida de vapor saturado que entra en la corriente 3 para humidificar el vapor que entra en la corriente 1 es de 11.9 kilogramos por hora, que es la cantidad necesaria para que el aire que entra en la corriente 1 salga con una humedad absoluta de 0.02. Ahora que tenemos el balance completo para nuestro sistema, podemos meter otros valores. Por ejemplo, si en el flujo volumétrico de la corriente 1 quisiéramos que entraran 1000 metros cúbicos por hora, las ecuaciones que hemos planteado nos dan el balance para cada una de las corrientes. Si quisiéramos cambiar la temperatura o la humedad relativa en la corriente de entrada, tendríamos que recurrir nuevamente a la carta de humedad para calcular los valores de humedad absoluta en las corrientes 1 y 2 y la humedad de saturación, al igual que los volúmenes de aire seco y el volumen saturado. Pero si, por ejemplo, quisiéramos mover que la humedad de saturación fuera de 0.2, el sistema se calcula automáticamente y podemos observar que el balance siempre se va a cumplir, que es la corriente de entrada. Las corrientes de entrada 1 y 3 son iguales a la corriente de salida, que es la corriente 2.